Impecable. Ni un minuto de más, ni un minuto de menos. La verdad, impresionante. Continuamos con el segundo panel de la jornada de hoy, tendencias internacionales en fiscalización gubernamental, en este caso con el contador Aníbal Guillermo Coluber. Actualmente es auditor en la Auditoría General de la Nación y consultor en el área de desarrollo de capacidades de entidades fiscalizadoras superiores. Es miembro fundador de la Red Gobernanza Argentina y miembro de la Red Gobernanza Brasil, y está desarrollando además su magíster en auditoría gubernamental en la Universidad de San Martín, entre otras actividades en un currículum muy extenso. Va a estar moderando este panel el contador Héctor Herrero de Corrientes. Sean bienvenidos. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Héctor, por acompañarme en este control horario. Es un honor estar acá presente, gracias a las autoridades de la Asociación de Contadores de la República Argentina, Contadores Generales de la República Argentina. Esta es mi segunda vez en una presentación, la anterior también fue muy linda en la provincia de Jujuy. Los felicito por la organización, por la buena onda, por la alegría. No sé si es por la segunda vez, pero es como que me siento parte, de alguna manera, de este lindo grupo donde veo que se conjugan personas con mucha trayectoria, con mucha experiencia, pero también gente joven, con ganas de investigar y de tocar nuevos temas. Y en ese sentido, obviamente, aparecen estos debates que son muy ricos. Ya les dije a los colegas que eliminé la palabra recurso devengado, o sea, no voy a hablar del tema recursos, quédense tranquilos, quedará para otra jornada. Pero en este caso, profesionalmente hablando, vengo a representar a la Red de Gobernanza Argentina, ¿no? Una iniciativa que ahora les voy a contar. Quiero entonces agradecer a la Asociación de Contadores de la República Argentina, a la Contaduría General de La Pampa, en este caso Adrián, al gobierno de la provincia de La Pampa y obviamente a la Red de Gobernanza Argentina, que de una manera represento en este momento, donde bueno, tengo sentada una querida colega, Vanina Barrio Nuevo, que también es parte de esta red, que también les vamos a contar un poquito qué es, qué trata y cuáles son sus objetivos. Mi presentación va a tener tres partes. Primero, quería hablar un poquito de qué es esto de la gobernanza o cómo lo vemos nosotros y por qué es útil y necesario hablar de gobernanza. Después hablaría un poquito de lo que es la INTOSAI, que es el organismo que de alguna manera reúne a las entidades fiscalizadoras superiores del mundo, ¿no? De todos los países alrededor del globo, y qué tipo de influencia ejerce en las tendencias y todo lo que hoy se está realizando en materia de auditoría. Ayer creo que tomaron una iniciativa de presentar una experiencia piloto sobre la inteligencia artificial aplicada, ¿no?, al campo de la auditoría. Un tema que también es muy, muy interesante y que seguramente genera muchos desafíos. Bueno, y por último, hablar concretamente de las tendencias. ¿Cuáles, para mí entender, en función de estas organizaciones mundiales, cuáles son los grandes temas que hoy están hablando y que se están tratando y que son programas concretos de trabajo, ¿no? Y seguramente después habrá un espacio de preguntas que suele ser la parte más rica de la presentación. Entonces, yendo a la primera parte, quería hablar un poquito de la temática de la gobernanza y el porqué de la gobernanza, ¿no? Nosotros ya sabemos que en la Argentina, por lo menos, estamos pasando por un momento de muchas dificultades económicas. De hecho, nuestro producto per cápita se ha estancado, digamos, en relación al crecimiento, no lo hemos podido expandir. Tenemos una crisis institucional importante. De hecho, nosotros estamos muy mal rankeados, ¿no?, en el ranking mundial de lo que es el fenómeno de la corrupción. Digamos, no tenemos un papel, no somos los ganadores de la Copa del Mundo respecto a la corrupción. Digamos, estamos en la tabla, estamos en una posición bastante complicada. Y a su vez, todo lo que tenga que ver la estabilidad económica, el desarrollo, juegan un papel importante para pensar cuál es una alternativa o cuál es una posibilidad de desarrollo y de estabilidad y crecimiento hacia el futuro. Más allá, obviamente, de las ideologías que todo el mundo
podemos tener individualmente y son razonables y son respetables. Pero la credibilidad es un factor muy importante para ese desarrollo y esa sustentabilidad del desarrollo, ¿no? La pregunta entonces es, bueno, ¿y cómo logramos esa estabilidad o esa credibilidad? Y bueno, a través de la posibilidad de sostener a las instituciones, ¿no? Es una clave. Yo a veces trato de hablar de unas reflexiones que, bueno, trabajé un tiempo con Jesús Rodríguez, que fue presidente de la auditoría, un político muy destacado en la Argentina, académico, que ha hecho un estudio y de alguna manera habla de la relación que existe entre los países que de alguna manera tienen una sustentabilidad institucional y los países que se desarrollan, ¿no? Entonces uno ve casos muy paradigmáticos como países como Dinamarca, ¿no? Obviamente que parecería que estuvieran en otro mundo, Noruega, Dinamarca, países desarrollados, países de la OCDE, donde justamente están posicionados en lugares del ranking de la anticorrupción muy bien posicionados, con mucho prestigio, y casualmente tienen desarrollo. ¿Y qué pasa en América Latina, ¿no? Y en América Latina nos encontramos con un jardín, como dice la canción, ¿no? Muy diverso de naciones, donde, bueno, hay dos países que llaman la atención, que es el caso, por ejemplo, de Uruguay y Costa Rica, que siendo países más pequeños, logran, por la referencia a la estabilidad institucional, un crecimiento y un desarrollo que les permite no generar grandes evoluciones explosivas de la economía, sino más bien ir haciendo un incremento progresivo y sustentable de su crecimiento. De hecho, Uruguay está entre dos países económicamente muy potentes, que somos Brasil y Argentina, por ejemplo, y Costa Rica está rodeado de países como, por ejemplo, Nicaragua, donde las dificultades y las crisis políticas son enormes. Sin embargo, Costa Rica se distingue en la región por su calidad institucional, que lo ha llevado de una manera al desarrollo de este país. Bueno, son casos, son referencias, son ejemplos que podemos tratar sobre lo que implica la credibilidad institucional y el efecto que genera en el desarrollo de los países. Y también, obviamente, vamos a hablar, porque justamente es motivo de esta conversación, que tiene que ver la fiscalización gubernamental en todo esto. Entonces, antes de entrar en ese terreno, me gustaría hablar de qué significa gobernanza, porque muchas veces hay, inclusive yo mismo, tengo a veces ciertas confusiones, pero muchas veces tratamos de hablar de gobernanza asimilándolo a la palabra gobernabilidad, y la verdad que no tiene nada que ver. La gobernabilidad es algo que creo que en Argentina nos podemos sentir orgullosos que nos ha ido bien, democráticamente hablando, la gente elige libremente a sus autoridades, y fíjense que hay países donde hoy se encuentran con muchas dificultades para elegir a sus gobiernos. Entonces parecería ser que en Argentina la posibilidad de elegir a los gobernantes y a quienes lideran la nación o las comunas y los municipios y provincias parece un acto que es ya aceptable, regular, consolidado, etc. Hay otros países que tienen otro tipo de dificultades para esa selección. Pero gobernabilidad no es gobernanza. La gobernanza es justamente lo que nosotros tenemos como problema, que es qué pasa con los resultados de la gestión gubernamental. O sea, elegimos a las autoridades, elegimos a nuestros líderes. ¿Y qué pasa con los resultados? O sea, nosotros obviamente llevamos 40 años con ciertos momentos de crecimiento económico, pero, digamos, desde el punto de vista de la sustentabilidad de todo ese proceso, la verdad que deja bastante que desear. Los indicadores no nos están dando, no es una impresión personal, los indicadores no nos están dando la mejor evaluación de esa gestión y de esa performance. Entonces, tomando como referencia algunas definiciones, hablamos que esto es un término que fue acuñado en los años 90, en la década del 90, donde bueno, el Estado tiene una intervención fuerte y proporciona una legitimidad a la acción del Estado, que obviamente procura la generación de resultados, desarrollo económico, duradero, estable, duradero, donde hay un equilibrio entre el Estado y la ciudadanía, y obviamente en ese sentido el sistema económico. Estos son conceptos que los podemos tomar del Banco Mundial,
de la OCDE, de Bancos de las Naciones Unidas, etc. Hay 3 tipos, así para, digamos, de alguna forma tipificarlos fácilmente, 3 corrientes grandes de tipos de gobernanza, donde hablamos de la gobernanza global, cuando hay una necesidad de una regulación mundial acerca de determinadas cuestiones que tienen que ver con situaciones que afectan a varios países, no un solo país. Por ejemplo, lo que es tecnología, internet, ambiental. Hablamos también de la gobernanza corporativa, la gobernanza que refiere a la acción de las empresas, ¿no? Cuáles son las políticas, los procesos, las actividades normativas que hacen a una buena gobernanza de una empresa. Y por último, hablamos de la gobernanza proyectiva, donde lo que tiene que ver con la gobernanza proyectiva es el manejo de los resultados de una gestión sobre una cuestión y un proceso específico. Un proceso que puede ser, por ejemplo, la tecnología de la información. Pero así como hablamos de tecnología de la información, podemos hablar de una gobernanza política, una gobernanza económica, tecnológica, ambiental, urbana, municipal. Después les voy a explicar también de dónde sacamos esta literatura, si alguien también lo quiere tomar como referencia, por supuesto están invitados a leerlo, ¿no? En realidad es un documento que produce la Red Gobernanza Brasil, que ha hecho un estudio muy importante sobre los términos de la buena gobernanza a nivel internacional. Hay varios esfuerzos por intentar medir cómo funciona la gobernanza de un Estado, de una empresa, de un país. Hay una construcción profesional e intelectual bastante importante en intentar decir, bueno, ¿cuál es el grado de calidad de mi gobernanza como empresa, como organización, como Estado, etcétera? Y bueno, hay un indicador producido por el Banco Mundial y sus institutos, donde tienen alrededor de 200 países que intervienen y miden cuestiones vinculadas a la rendición de cuentas, justamente más allá de los debates que tenemos y esos detalles tan ricos que ustedes estuvieron compartiendo. La rendición de cuentas es la contabilidad, ¿no?, de los registros de las entidades, de los estados, la estabilidad política, la falta de violencia, efectividad gubernamental, la calidad de las regulaciones, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Bueno, más allá de estos esfuerzos, lo que quería decir es que hay mucha literatura que podemos conocer y donde podemos profundizar. A mí, si me permiten, los chicos del equipo de staff, además quería agradecer al equipo de staff que me estuvieron asistiendo todo el tiempo, desde Buenos Aires hasta acá, ayudándome con la presentación. Así que si es posible proyectar el video de la Red Gobernanza Argentina. La Red de Gobernanza para Argentina es un foro colaborativo y técnicamente calificado, compuesto por servidores públicos, profesores y expertos para trabajar de forma conjunta en la difusión de buenas prácticas de gobernanza en el sector público del país. El propósito de este voluntariado de expertos que se congrega en la RGA es contribuir a mejorar los resultados del servicio público en beneficio de toda la sociedad. Nuestro grupo inicial de miembros nos permite identificar a expertos que desde distintas posiciones ejercen una sana y valorada influencia para promover los objetivos de esta red, y depositamos confianza en el ingreso libre de profesionales que no tengan tendencias ni asociaciones partidarias y que estén dispuestos a comprometerse de modo voluntario sin finalidad de lucro. Asimismo, distintas organizaciones de índole social, profesional, empresarial y sindical pueden transformarse en aliados estratégicos de nuestro emprendimiento. Este proyecto está inspirado en la Red de Gobernanza Brasil y en la Asociación Latinoamericana de Gobernanza, ALAGOB, con quienes existe un importante vínculo de afinidad en materia de sus metas y objetivos, como también con los integrantes del voluntariado. Ahora bien, ¿qué entendemos por gobernanza? Este concepto trasciende la noción tradicional de gobierno para concentrarse en las relaciones entre líderes, instituciones y ciudadanos, incluyendo el proceso por el cual implementan sus decisiones. La buena gobernanza
se caracteriza por ser participativa, transparente, eficiente, responsiva e inclusiva, respetuosa de la ley, por rendir cuentas y por luchar contra la corrupción. El concepto de gobernanza va de la mano con reconciliar las consideraciones políticas y técnicas propias de la administración pública que buscan la eficacia, eficiencia, economía y equidad. Y los tres pilares son el liderazgo, la estrategia y la rendición de cuentas. De esta manera, damos nacimiento al proyecto de la RGA, con el propósito de generar aportes para fortalecer la gestión pública y con la esperanza de contribuir a su orientación hacia el cumplimiento de las demandas ciudadanas. Bueno, muchas gracias por proyectar el video. Quiero decir una cosa, que antes de comenzar a hablar un poquito de los ejes, tenemos un convenio firmado en el mes de enero con la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina. Lo firmamos en la oficina del amigo César, en su oficina. Realmente un gusto, y creo que la unión del trabajo conjunto nos puede fortalecer. Nosotros hemos hecho un trabajo sobre cuenta de inversión, basado principalmente en ciertas percepciones y datos sobre qué pasaba con la rendición de cuentas, el estado de situación de esas cuentas de todo el país. Indudablemente el rol de los contadores generales en este aspecto es importante. Y aparte también tenemos otros convenios con ASAP, por ejemplo, las universidades, la provincia del Tribunal de Cuentas de La Pampa, donde estamos haciendo un acompañamiento en un proyecto piloto, Tierra del Fuego, Neuquén, hemos trabajado con Neuquén, seguimos trabajando con Neuquén. Así que, y bueno, hay muchos otros casos que no quiero desarrollar tanto, pero quiero decir que la riqueza de la organización es poder trabajar en forma conjunta y no aislada, y sino que es aprender de los otros y de esa cooperación y colaboración. Entonces, siguiendo con la presentación, hemos visto que la red gobernanza y la gobernanza en sí misma tiene 4 ejes, de acuerdo a esta terminología y a este entendimiento teórico que les acabo de decir. Cuando hablamos de seguramente estos ejes, y bueno, parecería un delirio, ¿no? Decir, bueno, liderazgo, sí, ya bien, queremos un buen liderazgo. Pero bueno, es un modelo a tener en cuenta que está sostenido de estos elementos. Los ejes principales de esta buena gobernanza se sostienen entonces en estos ejes vinculados al liderazgo, ¿no? Un liderazgo que sea sostenible en el tiempo, determine políticas, que las políticas se continúen, que haya un planeamiento estratégico, operativo, que exista una evaluación de los riesgos cada vez que se asumen determinadas actividades, que exista un buen modelo de rendición de cuentas. Ustedes están trabajando durante muchos años por estos temas. Y obviamente el control es parte, ¿no?, de darle credibilidad, en ese caso, a la rendición de cuentas. Sabemos que hay un rol de control interno y un control externo. El control externo, al ser independiente de la institución, es como que es el más indicado para dar esa credibilidad, y el control interno como apoyo a la mejora continua de las acciones y los registros y la gestión de un gobierno. Todo esto, obviamente, dentro de un marco de integridad, que debe ser de alguna manera evaluado y constatado. Hay mecanismos que hoy están muy de moda, que si hablamos de compliance, el famoso compliance, para evaluar la calidad de la integridad de una organización o de un Estado, etc. Y por último, la participación ciudadana. Sobre estos elementos es que nosotros basamos todos nuestros programas de trabajo, las capacitaciones, la promoción de las actividades, etc. Bueno, dicho esto sobre la gobernanza, me gustaría pasar al segundo aspecto de la presentación, que tiene que ver con las organizaciones de control internacional. Bueno, hay varias chicas que me saludaron, chicos, compañeros que me saludaron con mucha alegría ayer cuando vine, y hoy también, y les pido disculpas por a veces no tengo la cara
pero es una gran satisfacción verlos y bueno, ya quizás me escucharon, así que otra vez con este asunto, ¿no? Pero bueno, es parte de mi trabajo, ¿qué le vamos a hacer? Quería hablar entonces de la INTOSAI, ¿no? La INTOSAI es la organización que reúne a los entes de control superior en el mundo. Cada país tiene un ente de control superior. En este caso, en Argentina, es la Auditoría General de la Nación. En Brasil será el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y así sucesivamente. Brasil, el caso de Brasil marca justamente una tendencia en un modelo, que es el Tribunal de Cuentas, que está muy reflejado en nuestro país. Digamos, la mayoría de las provincias en Argentina tienen un modelo de Tribunal de Cuentas. Solamente la ciudad de Buenos Aires, la AGN Nacional, y ahora la provincia de Jujuy y Salta, tienen este modelo gracias, Titi, tienen un modelo de auditoría general. O sea que estos dos modelos de alguna forma conviven. El mundo también tiene estos dos modelos, ¿no? Y tiene un modelo más, que es el llamado Contraloría. El modelo de Contraloría es un modelo centralizado, algunos dicen que surgió del Consenso de Washington, donde países centralizados y unitarios, donde no tenían un Estado federal, controlaban a los departamentos, a la ejecución presupuestaria y contable, etcétera, de los departamentos, y ahí surge el modelo de Contralorías. Creo que Chile, exactamente. Chile, Ecuador, Costa Rica, casualmente, muchos países de Centroamérica, Perú, tiene modelo de Contraloría y el resto son auditorías generales y tribunales de cuentas. Indudablemente tiene su origen, los tribunales de cuentas, en una visión europea colonizante de una manera, donde los tribunales de cuentas tienen su raíz en los modelos italianos, franceses, ¿no? La Corte de Cuentas, Corte di Conti en Italia, la Corte de Conte en Francia, son modelos que bueno, han tenido una repercusión muy fuerte en Latinoamérica. De hecho, la Argentina hasta el año 92 tenía a nivel nacional un Tribunal de Cuentas de la Nación. Así que bueno, los organismos son estos. En el mundo, el resto también, en África, en Asia, no voy a decir cada uno de los países porque sería interminable, pero sí decirles que estos tres modelos conviven. Y principalmente, si tuviera que destacar algunas características de estos modelos, podríamos decir que muchos de los tribunales de cuentas tienen el ejercicio llamado control jurisdiccional, donde se hace una especie de revisión previa de determinados actos administrativos, juicio de responsabilidad, juicio de administración. Y a diferencia de eso, las auditorías generales o contralorías muchas veces no lo tienen y tienen un modelo de control ex post. Obviamente que en cada modelo hay discusiones acerca de sus beneficios y dificultades o desafíos, pero bueno, eso es terreno de otro debate. La cosa que creo que para los efectos de esta reunión, uno tiene que saber que estos modelos conviven en esta organización integrada por 192 países en el mundo. Una vez afuera, me tocó vivir justamente en Noruega por esta organización llamada IDI, ahí ven el logo, que tiene sede en Noruega. Me pasaba que iba a tomar una cerveza, me encontraba con amigos o con colegas y me preguntaban, ¿dónde trabajás? ¿No? ¿Dónde trabajas vos? Y imagínense, no, yo trabajo en la entidad de control que agrupa a las entidades de fiscalidad. Hay tres modelos, pero después era interminable. Entonces digo, bueno, tengo que buscar una forma para que en una cerveza explicarlo más rápido, ¿no? Y obviamente como argentino se me ocurrió pensar en el fútbol, ¿no? Y bueno, digamos que el INTOSAI es la FIFA del control. Y a nivel regional estamos con las unidades de la CONMEBOL, la Asociación Africana de Fútbol, etc. O sea que el mundo del control se agrupa en esta organización internacional que además tiene regiones donde ubican determinadas características. En Latinoamérica tenemos lo referido a OLACEF, que nos reúne a los países latinoamericanos. Y obviamente cuando uno mira el mapa dice, bueno, pero ¿por qué está esta agrupación dentro de esta gran organización? Y bueno, porque hay características culturales, sociales, históricas, hay un compartir de ciertas problemáticas y eso nos hace, el lenguaje obviamente, nos hace factores comunes. Fíjense que justamente en África conviven tres organizaciones. La Asociación Africana inglesa, árabe y francesa. Entonces, la lengua, lo que se puede compartir, hace también a los hechos de agruparse o compartir ese conocimiento que es lo que nos hace evolucionar.
Bueno, por último tenemos un escudo ahí de la GAO, que es un modelo de auditoría. La GAO es la Oficina de Auditoría de Estados Unidos, muy reconocida mundialmente, que también tiene un modelo de control ex post y informa al Congreso y a los ciudadanos acerca de qué está pasando a nivel del control y la fiscalización gubernamental. Bueno, dicho esto, que para mí era importante, espero que para ustedes sea importante y hayan entendido algo de lo que quiero transmitir, es importante porque desde acá es donde se produce en materia de fiscalización de control externo. De hecho, a nivel interno no conozco una organización del sector público similar. Sí está el Instituto de Auditores Internos, que es una asociación más privada y mezcla público-privado, la Asociación de Auditores Internos del Estado, pero no hay una organización de una característica similar a la INTOSAI, ¿no? Que sí ocurre en materia de control externo. En la realidad son muy cuidadosos de no mezclar las cosas, de que el interno esté en un lado y el externo esté en el otro. Bueno, hoy por hoy INTOSAI está presidida por Brasil. Brasil, el Tribunal de Cuentas de Brasil preside esta organización mundial y lo acompañan, bueno, países como Egipto y Arabia Saudita. Esa organización que les mostré, que les dije que estaba en Oslo, imagínense que con una cerveza es más fácil explicar, ¿no? Uno se suelta más, tiene otra flexibilidad. La IDI está con sede en Oslo y desde allí se ponen en ejecución determinados programas que son los que muchas veces después terminan siendo programas de auditoría específicos en cada uno de los países. Y ahora les voy a comentar un poco cuáles son. Pero antes de entrar a eso, vemos que en la conducción están los organismos regionales, la Secretaría General, y hay 4 metas específicas. Obviamente, administración y recursos y publicación de información como cualquier organización del mundo, pero tenemos tres grandes áreas. Lo que es metodología y estándares de auditoría, la parte de desarrollo de capacidad y lo que implica el compartir el conocimiento con terceras partes. El resto es principalmente cuestiones de manejo interno de la organización. Si uno se mete en cada una de estas metas, encuentra que la metodología, las normas profesionales son el gran tema de la INTOSAI. Entonces, muchas veces los alumnos que estuvieron acá ya me han escuchado, cuando uno quiere saber cuál es la norma que rige en un determinado tema, cuál es el máximo estándar, por lo menos reconocido internacionalmente, en materia de control externo, lo que hay que ir es ir a INTOSAI e ir al marco de pronunciamientos profesionales de INTOSAI, donde ahí vamos a tener la verdadera declaración universal acerca de cuáles son, de hecho, desde el día de hoy, esos máximos estándares internacionales de auditoría, que ahora vamos a hablar un poquito rápidamente. Luego, todo lo que tenga que ver con desarrollo de capacidades. Y en desarrollo de capacidades hablamos de instrumentar, por ejemplo, auditorías medioambientales, auditoría de la deuda pública, auditoría de la tecnología de la información, auditoría de industrias extractivas, etc. Y aparte de eso, en compartir el conocimiento, es la relación de las entidades de control con las terceras partes, o sea, con la prensa, con el Congreso, con las asociaciones civiles, como las entidades de control, que antes eran entidades que estaban desconocidas por el ciudadano, hoy se intentan vincular a través de distintos medios con la gente y con las asociaciones y con aquellos que le interesa la información que puede producir una entidad de control. Y vemos que todo eso ha generado una movida en intentar acercarse al ciudadano a través de metodologías un poco más amigables, que implican, por ejemplo, hacer un video de un informe, hacer una síntesis ejecutiva, transmitirlo en redes sociales, por lo menos en Facebook, en X, etc. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de un programa que instrumentó esta organización que llamó el Programa 3I, que tuve la suerte de alguna forma, gerenciar para América Latina, donde lo que se intentaba ver era en qué grado los países del mundo, a mí particularmente me tocó Latinoamérica, estaban instrumentando la práctica de la metodología internacional de auditoría. Bueno, el descubrimiento fue que era necesario revisar toda la estructura normativa de las normas internacionales. Porque había un lío, ¿no? Un lío
elementos que se repetían, no estaban en orden. Bueno, de la experiencia esa, vimos que muchos países estaban muy bien preparados, otros no tantos. Hubo una declaración, por ejemplo, si ustedes se fijan en Argentina, cuando dicen los informes de auditoría, dice que la GN sigue los lineamientos establecidos por las normas internacionales, pero no dice que aplica las normas internacionales. ¿Qué hizo AGN? Dijo, bueno, yo no puedo aplicar todo esto, lo que puedo hacer es recubrir la mayor parte de los elementos que puedo hacer y poner en práctica, y sobre esos lineamientos internacionales aplico mis auditorías. Y realmente hizo un esfuerzo en el año 2015 y 2016 para restablecer esa normativa. Bueno, todo esto dio origen, antes que el amigo me empiece a retar, a un marco nuevo de pronunciamientos internacionales profesionales de auditoría, donde principalmente se hablan de tres grandes ejes. Vemos los principios de la INTOSAI. Justamente en materia de control externo, el gran principio es la independencia. ¿Qué grado de independencia tengo sobre aquel que controlo? Los principios fundamentales que tienen que ver con la calidad del trabajo, la ética del auditor, la revisión de sus trabajos y su exposición y cuidado hacia el tercero. Y luego, todo lo que tenga que ver con estándares específicos. Nosotros sabemos, y los chicos justamente lo pueden confirmar, que hay 3 tipos de auditoría. Nosotros quizá vamos a escuchar muchos más, pero hay 3 tipos de auditoría: financiero, cumplimiento y desempeño. Eso es lo que dice la norma internacional. Ahora, lo que varía y lo hace en forma multiplicada en los tipos de auditoría es el espacio donde se aplica esa auditoría. Entonces podemos tener una auditoría financiera en un marco del medio ambiente, o podemos tener una auditoría de cumplimiento aplicada a un protocolo medioambiental o una gestión específica de un programa medioambiental. Eso hace que se multiplique las opciones de auditoría en ese efecto combinado, ¿no? Auditoría de la deuda pública, de desempeño de la deuda pública. Hoy, por ejemplo, podríamos ver auditoría de la deuda pública desde una vista financiera, de una vista desde el lado del cumplimiento normativo y desde el lado del desempeño, la sustentabilidad, la capacidad de pago, etc. Estos son elementos que justamente INTOSAI promueve para que las entidades de control lo apliquen. Después las entidades de control pueden decidir aplicarlos o no en función de sus capacidades propias. Tener normativa, tener guías, tener gente preparada, etc. Por último, en esa línea, lo que vamos a encontrar son las guías, ¿no? Las guías derivadas de esas 3 grandes líneas y tipos de auditoría: cumplimiento, financiero y desempeño. Entonces vamos a tener guías de auditoría de la deuda pública, de la tecnología de la información, medioambiental, etc. Esta es la estructura actual del marco de pronunciamiento profesionales, que, como les digo, para hablar justamente de las tendencias y ya meternos en ese tema, es importante comprender, dado que desde ahí puedo saber qué es lo último que están hablando los auditores respecto a cómo ver la información, cómo ver el cumplimiento de las normas y cómo ver el desempeño de las entidades. Obviamente es un mundo que va cambiando, es dinámico, hay nuevas realidades. Hoy, por ejemplo, la tecnología de información está generando un efecto importante en esas normativas, esos mecanismos, y estas son cosas que los grupos de trabajo de INTOSAI revisan y luego plasman en nuevas normativas técnicas. Ya metiéndome en el terreno de las tendencias, voy a hablar de 4 o 5 situaciones concretas para que ustedes vean, no voy a cubrir todas, para que ustedes vean más o menos hacia dónde va el mundo del control, ¿no? Hoy por hoy. Bueno, uno de los temas es el llamado SAI-PMF. SAI-PMF, en inglés, lo vamos a decir para darle un toque de calidad a la presentación, sino es Supreme Audit Institutions, que es un tablero de comandos donde dicen, bueno, si yo tuviera que evaluar la calidad de tu trabajo como ente de control, ya no es como controlo al tercero. Ahí hablábamos con Rosendo en los cafés, ¿no? Si yo tengo que evaluar a un tercero, ya no es que me evalúe un tercero que estoy auditando, me evalúo a mí mismo. ¿Bajo qué parámetros cuáles son los criterios que deberías evaluar? Bueno, justamente, no sé si lo tengo acá, pero creo que sí. A ver. Justamente, sí, por suerte, el SAI-PMF evalúa 4 dimensiones importantes.
evalúa la calidad de independencia de la entidad de control, evalúa todo lo que es el core business, que es el accionar, la metodología, el reclutamiento de personal, las guías, cómo ingresan las personas, cómo trabajan las personas, si saben utilizar determinadas metodologías, cómo se incorporan las personas a ese trabajo, qué productos se elabora, qué calidad de productos, hay revisiones de calidades previas, se tienen en cuenta las terceras partes y por último, qué valor y beneficio produce el trabajo de esa entidad de control y cómo se relaciona con las terceras partes. Esto es fundamental, justamente además porque tiene que ver con la existencia de la organización, ¿no? La supervivencia de una institución tiene que ver con el conocimiento social, si la gente realmente sabe de la existencia de una organización de control. Muchos países han implementado este mecanismo de evaluación, tienen un 0 a 4, el 4 no se lo cree nadie, que sería la máxima calificación, no se lo cree nadie, todos los países tienen defectos en sus accionares, 0 también es increíble, algo bueno también hacen, pero realmente lo interesante es descubrir bajo este tablero cuáles son aquellas cuestiones que yo debería mejorar, ¿no? Cuáles son un poco mis debilidades o mis cuestiones a mejorar en el tiempo y bajo qué programa lo podría hacer. Bueno, este es un mecanismo que el mundo del control, la mayoría de los países está encarando y está revisando. Ya es una práctica aceptada, ¿no? en su estándar. Otra de las cuestiones que también es muy interesante, que lo acaba de largar Brasil, es lo que llamaban el Climate Scanner, que es un mapeo mundial. Justamente nuestro líder de Brasil, que es Augusto Nardes, ministro del Tribunal de Cuentas de Brasil, ha impulsado con los otros ministros y directivos del Tribunal de Cuentas, dentro del marco de Intosai, un relevamiento mundial de los principales problemas y dificultades que tienen los países en el globo sobre el tema ambiental. Y construir desde el lado del control, y del lado del control externo en particular, una opinión acerca de las principales cuestiones a resolver y cómo las entidades de control pueden colaborar, a asumir un rol un poco más proactivo respecto a la gestión, en esa colaboración de saber cómo intentar resolver y ejercer aún influencia para resolver ciertas cuestiones medioambientales que en definitiva nos afectan a todos, ¿no? No porque nosotros cuidemos vamos a resolver un problema. Si no lo hacemos juntos, estamos en dificultades. Otra de las cuestiones muy fuertes desde hace varios años tiene que ver con lo que llamamos ISAM, modelo ISAM, sobre auditoría de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben que, bueno, nuestro presidente es muy crítico con esos objetivos, pero el mundo ha declarado estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay metas, hay informes voluntarios por países, Naciones Unidas tiene mucha intervención en este aspecto, y la INTOSAI, con la IDI, de la mano de la IDI como desarrollador de capacidades, ha decidido acompañar y colaborar en este proceso. Entonces, ¿qué hacen los países y los controles? Revisar en qué medida, y si es cierto, que ciertas metas, indicadores y objetivos han sido cumplidos, han sido mejorados, qué cosas hay que hacer para intentar mejorar un poco más. Para los auditores, esto es un gran desafío, porque ver la ejecución de una política pública no es ver solamente un aspecto de un programa. Ya de por sí, hacer una auditoría de gestión de un programa es complejo. Pero si le agregamos que esa gestión está inserta en un mecanismo de una política pública, aún es mucho más complejo, porque hay políticas que se superponen, hay políticas que se fragmentan. Entonces, ¿cómo hacen los auditores para analizar y entender e intentar, de alguna manera, dar un valor contributivo a las acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Entonces, este es otro de los grandes desafíos. Al principio se trabajó con el tablero de indicadores, si los países estaban preparados para medir y evaluar resultados de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y ahora vamos directamente con el desempeño de programas justamente de auditoría. Ya se están acercando, ya me están... Sonó la campana. Estamos cerca. Un poquito más. Ya estamos, no se preocupen. Bueno, tecnología de la información. Ayer hablaron justamente de
de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, justamente a nivel internacional hay un programa de pioneros sobre el uso de la inteligencia artificial, tecnología, avances, ciencia de datos, cómo se hace para tener una mirada mucho más integral, sabiendo que ya podría, de alguna manera, salirme del cassette, qué viejo que soy, ¿no? Del cassette de mirar las muestras de los universos a controlar para pasar a ver toda la información de un programa o de un desarrollo. Entonces, esto está cambiando y lo que está haciendo Intosai es recoger experiencias y de alguna forma transmitirla a los países e intentar influenciar para una mejora y desarrollo de estas influencias. Otro tema más es desarrollo de las profesionales. Hay un programa internacional que se llama PESA, que es para auditores que trabajan en las entidades de control, certificados, se certifican financiero, cumplimiento y desempeño. Argentina tiene auditores que ya han sido certificados. A mí me tocó la posibilidad de ser coach de algunos de ellos. Estoy contento de haberlo sido y de haber ayudado a colegas jóvenes en este desarrollo, justamente con la idea de tener conocimientos globales, internalizados, experiencias y mejores prácticas en materia de auditoría. Entonces, la educación, la capacitación también es un hecho importante para la Intosai. Un aspecto que quizás para la Argentina, y con esto voy cerrando, no se preocupen, es la construcción de auditorías cooperativas. Es muy interesante ver cómo a veces 4 o 5 países, 8 países se juntan, realizan una auditoría conjunta, coordinada, colaborativa y miden un aspecto. Por ejemplo, supónganse a una experiencia referida a las fronteras. Cómo lo mira Brasil, cómo lo mira Argentina, cómo lo mira en Latinoamérica y en otros países del mundo, ¿no? ¿Cuál es la mirada de cada país del lado de su legislación, sus marcos, etcétera? Entonces, también aquí hay un trabajo interesante. Y también es interesante la participación del ciudadano. Argentina, quiero decirles que con todas las cosas que contamos al principio, que de alguna manera son negativas, tenemos que sentir orgullo. La AGN en el 2002 abrió sus puertas a la participación ciudadana. Fue uno de los primeros casos que en el mundo abrió las puertas al ciudadano para invitarlos a asesorar o dar un input en la planificación de las auditorías. Y hay casos paradigmáticos donde muchos de otros países lo han tomado como referencia metodológica y de inspiración intelectual. Muy bien, creo que, bueno, la lucha contra la corrupción es otro de los grandes aspectos, o sea, cómo los auditores podemos intentar revisar los marcos normativos, revisar las aplicaciones y de alguna manera asesorar al gobierno en la mejora de las regulaciones de la anticorrupción. Quiero decirles que, bueno, acá acabo de hablar solamente un eje, ¿no? Mezclado con elementos, la integridad, la participación ciudadana, y hablo del eje del control. Hoy por hoy, desde el lado institucional, esto es los grandes temas que el mundo está recorriendo. Principalmente podríamos decir ambiente, tecnología y corrupción. Y bueno, desde el lado de la red gobernanza lo que intentamos hacer simplemente es, con un estilo federal, con un estilo de participación libre, asociativa y colaborativa, desarrollar estos principios y elementos, intentar hacerlos realidad, no solamente teóricos, sino realidad en cada una de las organizaciones. Y para finalizar, lo que me gustaría decir es que es parafrasear al colega de Brasil, donde decimos que muchas veces, si pensamos en lo que hacemos y lo que podemos hacer, y teniendo en cuenta la situación de la Argentina en particular, creemos que con la gobernanza hay esperanza. Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, buen día primero. Excelente la disertación del contador. La primera pregunta, obviamente la tengo que hacer yo, que estoy a tu lado. No escuché a Aníbal hablar del término que está en boga hace un tiempo, que es responsabilidad social. Hablamos de medio ambiente, pero viste, las organizaciones hace un tiempo, tanto privadas como públicas, tienen un ímpetu cambiado acelerando ese tema puntualmente de la inclusión de la sociedad
y de las empresas, el impacto que tiene la empresa o el Estado en el rol social del conjunto de habitantes que rodea una fábrica, que rodea una ciudad. O sea, hacen mucho hincapié en ese aspecto, en la responsabilidad social de la organización, tanto pública como privada. Acá no veo cómo se inserta eso acá. Bueno, en realidad tiene que ver para una empresa que su primer objetivo es la búsqueda de rentabilidad, ¿no es cierto? Una empresa, la responsabilidad social tiene que ver con la manera en que esa empresa o esa organización se inserta, perdón, disculpen, me había alejado, se inserta en ese mundo y en esa comunidad. O sea, justamente hablábamos de la palabra credibilidad. Y la credibilidad está dada no solamente en el producto que elaboro, sino en la manera que mi marca se vincula a la sociedad, ¿no? Yo creo, claro, digamos, quizás vos compras un producto no solamente porque te gusta, sino porque además crees en esa marca, crees en esa empresa. Y si esa empresa tiene actividades que promueven la vida social de una comunidad, de un club de fútbol o lo que sea, realmente colabora con el desarrollo. Entonces hay ciertas actividades y programas. Desde la IDI o Intosai, por lo menos, eso se ve del lado de lo que llamamos valor y beneficio de las entidades, digamos, como entidad de control, en qué puedo ayudar a la sociedad. Entonces, comunicarme con la sociedad, instrumentar programas sociales, saber qué es lo que hago, qué produzco, para qué lo hago, es parte de esa política, ¿no? Hay muchos guías y ¿Alguna pregunta, contador César? Gracias, Aníbal. Entendimos que los contadores, por la responsabilidad que tenemos, no podíamos estar afuera de esta red de gobernanza, por eso el convenio firmado a principio de año. La pregunta va más dirigida a decir, los modelos de control que vos planteaste acá también en épocas de la conquista española, junta de veedores, tribunales de cuentas, es decir, respondían a un criterio más latino. A partir de, digamos, cambiar el paradigma, ir a un modelo más sajón, dejamos en muchas naciones y en algunas provincias el modelo de tribunales de cuentas por modelos de auditoría. Los tribunales de cuentas eran tribunales que juzgaban. Las auditorías no tienen poder de juzgamiento, sino poder de denuncias. En otros países, ¿cómo es la relación entre el órgano de fiscalización o de control externo con la justicia? ¿Qué pregunta? Uf. Y si era fácil, no te invitamos. Bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Y ya, digamos, no depende solamente del modelo, ¿no? Depende muchas veces del liderazgo que se ejerce. Por eso hablamos de un eje que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Inclusive en casos que tienen una relación directa o un juzgamiento directo, hay contralores generales que terminaron presos. Entonces, el ente de control ya sea su formato, el que sea, es una organización muy visible, ¿no? Con respecto a la justicia, con respecto al poder. De hecho, en Argentina mismo, si bien nosotros como AGN, de hecho, que ahora me pongo la camiseta de la AGN porque soy funcionario de la AGN, pero como ente de control, si bien no hacemos un reporte que va directo a la justicia, que va al Parlamento, bueno, hay casos donde terminaron en situaciones muy graves, terminaron gente que terminó presa por informes de auditoría. Lamentablemente, ¿no? Porque no creo que ningún auditor desee que pase eso, pero pasa. Y sin embargo, no está tan definido que así sea en el modelo. Sin embargo, ha ocurrido. Entonces, lo que vemos es que sí, que muchas veces situaciones muy, muy fuertes terminan derivando en cuestiones, a pesar de que el modelo no lo está previendo, ¿no? Digamos, ¿el rol cuál sería? Bueno, el rol de la AGN o de las entidades de auditoría, que no son tribunales, bueno, es informar al Parlamento, informar a la prensa, pero bueno, obviamente, ante una situación grave, esto termina pidiéndolo a la justicia y ahí la entidad de control tiene que rendir cuentas de lo que hizo, lo que vio, lo que informó. Entonces hay una relación. Y la verdad que uno ve también que estos organismos que no tienen una facultad jurisdiccional directa donde penalizan
a la actividad de determinada persona o individuo, muchas veces terminan, ¿no?, en situaciones complejas, a veces sacando un gobierno o a veces con gente detrás de las rejas. Yo me acuerdo un caso que viví de alguna manera, que es el caso de Canadá, donde estudié este tema de la auditoría de desempeño, donde no hay un mecanismo directo de sanción o de relación con la justicia, y sin embargo el Parlamento, ante la presentación de un informe, le pidió la renuncia inmediata del primer ministro canadiense. Entonces, digamos, hay cosas que, si bien no están dentro del modelo, terminan siendo actividades juzgadas o tomadas por la justicia. Muchas veces los auditores, inclusive en la AGN, nos llaman, ¿no?, para presentar un informe y pedirnos aclaraciones o evidencias de determinadas observaciones. Creo que en los tribunales de cuentas, como bien decías vos, César, se ve más claramente el rol que hace una instancia previa a la justicia administrativa, que después, obviamente, puede derivar en una situación de la justicia civil o la justicia penal, si es un caso más grave. Claro, ellos tienen, tengo entendido, el juicio de cuenta, no sé si... Sí, y de responsabilidad. Claro, juicio de responsabilidad. Juicio de cuenta y de responsabilidad. En Chaco tiene todavía el juicio de responsabilidad, claro. Perdón, en Chaco tiene vigente el juicio de residencia. Claro, es antiguo de la colonia, venía Sí. el juicio de residencia, ¿no? Sí, en Brasil cayó un presidente. Claro, exacto, por una cuenta de inversión, dicen los argumentos del Tribunal de Cuentas. Y respecto del tema control, No. El ex contador general de la Nación, César, el tema de de apellido Fernández, ¿te ¿Cómo? acuerdas? El ex contador general de la Nación, Fernández. Sí, señor. ¿Él no tuvo un caso similar al que contó Aníbal? Estuvo, sí, con una causa judicial que no sabemos en qué terminó, pero sí. Y hablaste de rendición de cuentas, no sé si hay que preguntar, pero nosotros, vos sabés muy bien, Aníbal, que en materia de rendición de cuentas hay dos instancias. La instancia de la contaduría, hablo de la Contaduría de Generación, que cumple en tiempo y forma. Pero tenemos una contraparte que está un poquito atrasada, como 10 años. En el resto de los países que vos conocés a través de esta red de gobernanza, ¿cómo es la situación de tratamiento legislativo de la cuenta de inversión? Y es un portfolio de situaciones bastante diversas. Por supuesto que, justamente hablando de calidad institucional, me atrevo a decirte que estos tiempos deben estar más cercanos, ¿no es cierto? O sea, el ejercicio de una rendición de cuentas y establecer un informe sobre la rendición de cuentas. La Argentina en particular, en el caso nacional, al tratarse de una organización que tiene ciertas características de representatividad política, se empiezan a mezclar otros factores, ¿no?, en esa decisión de ese informe final. No por el lado técnico, sino más que nada por el lado de las repercusiones e implicancias que tiene el informe a nivel político. Pero es más, yo estoy seguro que, igual de hecho lo sabés o lo sufrís todos los días cuando los auditores de campo te van a pedir datos y qué pasó con el presupuesto. Y de hecho, una vez yo también fui a auditarte con la deuda pública hace muchos años. Pero bueno, es parte de ese mecanismo. Ahora después hay una instancia que creo que debería resolverse. De hecho, en ese trabajo que les comento, en ese recorrido a nivel provincial, detectamos varias situaciones donde, bueno, no solamente es cuestión de decir estamos atrasados o no, sino, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar? Si no, nos ponemos en una situación crítica, ¿no? De no se resuelve nada. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para mejorar? De eso se trata la gobernanza. Y los países en general, en Estados Unidos, esa relación es bastante cercana, no es una relación que se difiere en el tiempo. El caso de Canadá también, como te digo, muchas veces la falta de esa presentación genera impactos políticos, la sociedad lo toma en cuenta. Y el caso de Brasil, justamente que mencionaba, que la cuenta de inversión, ante la situación de Dilma Rousseff, generó un gran problema porque detectó determinadas situaciones en oportunidad concreta de que había ciertos mecanismos de registro contables que no eran tan acordes a la realidad de la gestión brasileña. Entonces, uno de los elementos más, aparte de la crisis política, fue justamente el informe que preparó el Tribunal de Cuentas de Brasil, de la Unión.
una consulta sin ánimo de incomodarte. Ahí está. Podés decir, no sé y listo, pero ¿qué, a tu criterio, digamos, y con tu experiencia, para nuestra idiosincrasia de país, digamos, cuál es el modelo de control que mejor funciona? Ya, yo la verdad que creo que hay que trabajar con lo que está. Si vos me preguntás a mí me gustaría que la Argentina tuviera un modelo único de control. O sea, no un solo organismo, digo, que el modelo sea similar. Pero si vos analizás la realidad de los países y cómo funcionan los controles, más allá del nombre, ¿no? Y de si tiene esta cuestión latina, ¿no? Del origen, y si tienen controles, lo que te vas a dar cuenta es que, de acuerdo a la sociedad, algunas herramientas es importante sostenerlas. Herramientas que hacen por ejemplo, que las entidades den información en tiempo y forma. Porque si mi auditoría es basada en la información. Si yo no tengo información en tiempo y forma, ¿qué puedo evitar? Ese es un tema. Entonces la responsabilidad sobre eso, que en determinadas circunstancias el ente de control pueda, ante operaciones importantes, relevantes, significativas, meterse, no esperar que sucedan los hechos para revisarlo, inclusive le da tranquilidad al gestor, ¿no? Que quiere hacer las cosas bien. Pero si vos mirás estos modelos, yo lo que he visto es que no se respetan en forma tan tajante. Entonces yo tengo mecanismos previos y yo soy mecanismos previos. No, Brasil, hasta el año 96, lo único que tenía era mecanismos previos. A partir del 96 dijo, bueno, yo me quiero ayornar al mundo de las auditorías de desempeño. Se metió en el mundo de las auditorías de desempeño, requirió ayuda, lo ayudó a la nación, Inglaterra. Se formó en auditoría de desempeño. Hoy es un país líder en materia de auditoría de desempeño. Los informes del Tribunal de Cuentas, que supuestamente no tenían esas facultades, hoy ejercen un rol importante en materia de auditoría de desempeño. Los líderes de gestiones lo toman en consideración. Entonces lo que único ve es que los formatos, sea el que sea, hay que ayornarlos. Hay que modernizarse. No podemos ignorar que hoy tenemos una tecnología de la información que, por ejemplo, más allá de controlar a cada institución, a mí me permitiría decirte, con un control transversal yo puedo revisar qué pasa en el gasto de limpieza de cualquier organización, por ejemplo, o de seguridad, transversalmente. ¿Por qué este organismo paga más? ¿Por qué este paga menos? Factores del desarrollo social, puedo cruzar información. O sea, lo que uno ve es que más allá del modelo, lo que hay que hacer es modernizarse, ayornarse, mejorar. Y en la medida que se pueda y sea necesario mantener algunos instrumentos legales, porque la pérdida de esos instrumentos generan otras dificultades, ¿no? Si yo no tengo instrumentos legales para decir, amigo, vos me tenés que dar la información. Sí. No tengo manera de decir, y bueno, total no se lo doy, que me juzgue el Congreso. No, eso no tiene que ser así. Entonces hay muchas cosas que espero haberte dado una respuesta y no ser una respuesta tibia, ¿no? No, la duda es porque nosotros, ahora me pongo la camiseta de la Contaduría de Buenos Aires, que hacemos un control previo o sea, la duda que tenemos nosotros siempre es qué pasaría si no existiera ese control, que a veces es tildado de burocracia, claro, de demora, de que ralentizamos la gestión, pero yo lo que veo es que lo otro que queda después es un hecho consumado para llorar. Justamente por eso. Bueno, hoy se habla en este modelo de auditoría de gestión, que como te digo es post de estos organismos, se habla de un modelo de gestión de auditoría ágil. Yo te doy una referencia y espero no demorarlos demasiado. Ustedes me dicen si tengo que cortar, no tengo problema. ¿Qué pasó con el COVID? El COVID fue una clara situación de qué pasa con los modelos de control. A mí me tocó, trabajando con el amigo Jesús, a quien admiro y respeto muchísimo, hacer una investigación de cómo trabajan otros países. Y de hecho produje un documento. Y uno ve cuál es la predisposición del Estado a controlarse. Entonces hay países que dijeron, hagamos algo, controlemos algo.
No sé cómo. Perú dijo, bueno, hagamos una ley, facultamos a la Contraloría de Perú, vamos a colaborar viendo en cómo se asiste a la gente, cómo se le da protección y se controla y se hace informes. La ley apoyó a esa cuestión. En Brasil, nosotros no podemos hacer, es una locura ir a ver a los lugares, a ver, terminamos contagiando nosotros. Es una locura. Bueno, utilicemos la información, la tecnología, crucemos base de datos. ¿Qué hizo? Eso que quería comentar, auditorías ágiles. No espero al final. Hago productos intermedios donde le estoy diciendo, mira, vos le estás dando asistencia social a gente que me parece que no lo necesita. O que tiene otros beneficios por otro lado. O que de repente no le llegan las vacunas. O sea, un modelo de control reactivo, propositivo hacia el futuro, digamos, positivo, ¿no? En el sentido de no quedarse, de buscar soluciones. Otros modelos, no quiero mencionarlos, nos quedamos y bueno, no, mirá, México, Argentina, somos control post, tenemos que esperar, no podemos. Son situaciones. Y ahí ya no interviene solamente el modelo. Ahí interviene el liderazgo, la actitud, qué espero. Creo que ahí, en esa situación, ahí se vio reflejada la realidad de los modelos. Muchas gracias, Aníbal y Héctor. No sé si queda alguna pregunta más. Bien. Ya me olvidé la pregunta. No, respondiste algunas con las otras consultas. Pandemia, nosotros vimos una respuesta del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego que hizo una salvedad diciendo no pude mirar. Y bueno, imagínate las conclusiones. En el 88, cuando aparece el cambio de la metodología de las leyes viejas versus las leyes nuevas, esto de tener un control, una administración, desaparecieron algunos tribunales de cuentas y perdimos esto que decías recién, de la jurisdiccionalidad. Y vemos en algunas provincias, en el caso de la mía sigue estando, ¿no? Pero como que se perdió o se redujo, esto que decía César, ya no le tienen miedo. O sea, si lo encontrás, lo encontrás. Si lo denuncia la ciudadanía y llega a la justicia, pero antes como que teníamos un poquito más de temor, no sé si más control, pero teníamos cierto miedo a si me lo pesca el Tribunal de Cuentas. Hoy vemos que en algunas jurisdicciones no hay tribunales de cuentas, está la CIGEN o la AGN o lo que fuere, como control externo, que nos ha permitido ser un poco más liberos y nos recae en las contadurías generales mayores controles para que no suceda lo que a la larga termina sucediendo, esto de que caiga preso un funcionario. ¿Cómo desde estas organizaciones en las que estás vos, se ha hecho algún trabajo de ver si se mejoró o no se mejoró con la nueva forma de revisar al no tener jurisdiccionalidad? Digamos, vos decís quizás si hay algún trabajo que diga, bueno, teniendo o no teniendo, no conozco a nivel internacional, global, que haya un documento. Lo que hay experiencias académicas, hay escritos académicos, por ejemplo en Argentina hay varios, que de alguna manera discuten el modelo, ¿no? Discuten, dice, bueno, pasamos un modelo de auditoría, de tribunales de cuentas a auditorías generales, la contaduría tenía el control interno, ahora lo tiene la CIGEN, bueno, esto que mejoró, empeoró, cuáles fueron los resultados, ¿no? Y hay mucho debate. De hecho, parte del debate hoy a nivel nacional es que no es una cuestión que está en el candelero hoy justamente con la situación económica de la Argentina. Este tema parecería que es un tema menor. Pero justamente el artículo de la reforma constitucional, en el artículo 85, preveía una regulación o una normativa que diga, bueno, qué es el control, ¿no? Porque el artículo 85 dice le corresponde a la primera minoría política y es el presidente, y después todo el sistema y cómo funciona se basa en la ley 24.156, en el capítulo de control externo, pero no es exactamente el espíritu del artículo 85 lo que se pretendía con él. Entonces ahí, en ese vacío, aparecen un montón de documentos, ¿no? Proyectos
de cómo debería ser el ente de control, cómo debería ser su actividad, sus resultados. Realmente no conozco algo que diga, bueno, mirá, la verdad que lo que aprendimos fue que por ejemplo, suponete, los sistemas de control previo no sirven, o son inadecuados, o al revés, hay que volver porque son importantes. Lo que sí observo es que en la actualidad hoy se hace mucho hincapié en lo que llamamos las 3 líneas de defensa. Entonces ahí hablamos de cualquier organización pública, para salir de ese modelo de control previo, que muchas veces para la gestión implica una dificultad burocrática y operativa, es necesario reforzar la primera línea de defensa. Esto lo dice el control interno. En esto hay como una especie de consenso generalizado, internacional, sobre reforzar los controles internos de una organización generan aliviar la burocracia y la necesidad de ser mucho más selectivo cuando uno hace un control previo. O sea, debería ser por excepción. Eso es lo que el consenso que hay internacional. Y luego pasar a la segunda línea de defensa, donde justamente interviene el control interno, ya sea dentro de la contaduría o por afuera como la sindicatura, con el apoyo del control externo. Y por último, la relación que tiene ese trabajo respecto a la sociedad, ¿no? En qué medida la sociedad conoce y puede impulsar cambios. Porque también es cierto que si la sociedad de alguna manera no se mete, o no la preparamos a la sociedad para meterse, y la verdad que quedan en trabajos académicos impresionantes, pero que no generan ningún efecto, ¿no? Un último comentario para mí. El mejor control es el que hacen al momento de seleccionar los funcionarios que vas a poner en cada cargo. Y de ahí vas a tener una transparencia y un buen control en toda la gestión. Bueno, es un gran punto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos con Rosendo. Yo no cito a Rosendo porque hablé bastante con Rosendo. Pero realmente, poner un auditor que solamente lleva de contabilidad, por ejemplo, a controlar el INTA, o un organismo que se dedica a temas agropecuarios o agrarios, está bien, pero no es suficiente. Ah, la gestión. Ah, bueno, entonces entendí otra cosa. Ah, perdón, yo entendí otra cosa. Los auditores. Bueno, pero los auditores también, ¿eh? Los auditores también, porque imagínate, cuando yo lo iba a ver a César al principio, que no sabía nada de contabilidad pública, y me miraba diciendo, este pibe que viene acá. No, yo... César sí, no sabía. Hola. Voy a hacer una última reflexión. Había un gobernador muy importante en San Juan que decía, yo a los delegados fiscales, porque tenemos control preventivo, no los quiero, pero no soy ningún tonto. Lo voy a seguir manteniendo por el control preventivo, nada más. Bueno, perdón, ya que hablamos del caso, muchas instituciones restaron facultades a los tribunales de cuentas. Eliminaron facultades. ¿Por qué? Se metieron en algunos temas que no querían meterse. Sin embargo, tenían controles previos. Entonces vos decís, ¿cuál es el modelo? Un poco apuntando a la pregunta de Carlitos, ¿no? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que es útil? El mejor modelo es donde existe voluntad para controlar. Totalmente. Después llamarlo como quiera, Contraloría, Totalmente. Sindicatura, auditoría, etcétera. Si no hay voluntad, El control ex post, como vos decís, siempre un viejo presidente del Tribunal de Cuentas, es el hacer una autopsia. ¿Alguna pregunta más para sumar? ¿Comentario? Muy interesante, da para mucho. Ninguna mano levantada. Muchas Gracias. gracias, Aníbal, Héctor. Muchas gracias. Gracias. Aníbal, tenemos un objeto de regalo. Después voy a poner